y señoritas, quienes habla la profesora Graciela Marlene Rodríguez López. Hoy día vamos a hacer el curso de biología, clase 4. Vamos a ver las biomoléculas orgánicas. Continuamos con los glúcidos. Ustedes saben que los glúcidos también se les conoce como carbohidratos, hidratos de carbono o simplemente llamados azúcares. Estos están formados por biomoléculas que están formadas a su vez por bioelementos. ¿Cuáles son esos bioelementos? El famoso CHOP: carbono, hidrógeno y oxígeno. Permítame por favor usar mi puntero. Ahora, nosotros tenemos, además de ello, no solamente son estos tres componentes en su mayor cantidad, también encontramos algunos que también contienen otras biomoléculas, como por ejemplo el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Vamos a ver entonces unos de ellos. La glucosa. La glucosa vendría a ser ¿qué? Un monosacárido. Después tenemos la sacarosa, comúnmente llamados azúcar, la que consumimos diariamente, es un disacárido. Y por último tenemos el almidón, que vendría a ser un polisacárido. Entonces vamos a ver a continuación cómo se clasifican estos. La clasificación de los glúcidos. Nosotros podemos observar acá, ustedes observen, que dice osas. Cuando digo osas es porque van a tener menos cantidad de carbonos, de 3 a 7 más o menos. Y cuando digo óxidos va a ser de 7 para arriba. Entonces, de estas cantidades de óxidos tenemos, de las osas, son los monosacáridos, como hemos visto en el anterior. De aquí vamos a ver ejemplos. Y los óxidos, vamos a tener los que tienen holóxidos y los heteróxidos. Dentro de los holóxidos vamos a tener los que tienen de 2 a 10 monosacáridos. En este caso, los que tienen más de 10 monosacáridos vendría a ser pues los polisacáridos. Dentro de los olisacáridos vamos a tener los oligosacáridos, que van a ser formados por 2 monosacáridos. En este caso vamos a tener los disacáridos. El ejemplo más clásico es la sacarosa, vendría a ser el azúcar. Dentro de los polisacáridos vamos a tener dos tipos: los que son del mismos monosacáridos, que se van a llamar los homopolisacáridos, y que son diferentes monosacáridos se van a llamar heteropolisacáridos. Un poquito entreverado, ¿no? Un poquito que se nos mareamos, pero síganme la corriente, por favor, síganme la corriente. Los heterócidos. Dentro de los heterócidos vamos a tener ya otros componentes muy aparte de los monosacáridos. Vamos a tener también algunos que están incluyendo lípidos, por ejemplo, llamados glucolípidos, y los también que van a contener algunas proteínas que se van a llamar glucoproteínas. En estos dos de acá vamos a encontrarlos mayormente en los virus y en algunos complejos ya moleculares grandes. En los virus, ustedes ahorita que estamos con la pandemia, siempre insistiendo con la pandemia, el virus, el famoso virus con COVID-19 tiene una protección licoproteína o glucolípidos, y también va a tener una caparazón o varias capas, digámoslo así, de glucoproteínas. Entonces, a ustedes tienen que darse cuenta que eso es lo que le protege a ese virus. Continuamos entonces y vamos a ver sus principales funciones de los glúcidos, llamados también azúcares. La más importante es la energética. La glucosa satisface las demandas energéticas de la mayoría de los organismos. Claro, esta es la glucosa, está en su estructura, ¿no? En una estructura, digámoslo ustedes, espacial. Bueno, nosotros acá podemos observar que la glucosa se presenta en la mayoría de las frutas, de todo lo que nosotros comemos, y tiene una característica la glucosa. Esta glucosa va a ser
tiene una propiedad, primero que va a ser sólido cristalino, se presenta de color blanco y es dulce. Esa es su característica de la glucosa, que es dulce. Bueno, continuamos entonces con la siguiente característica, que es, o disculpe, de función, que vendría a ser de reserva. Nosotros vemos que los carbohidratos almacenan en forma de almidón. ¿Dónde se almacena en forma de almidón? En los vegetales, solamente en los vegetales. ¿Por qué? Porque dijimos que las células de las plantas son muy diferentes, casi tienen parecido en algunas organelas, pero tienen una diferencia clásica, y que es aquí, el almidón. La vacuola de las células vegetales son bastante grandes, y las que van a acumular mayor cantidad de azúcares, en este caso de carbohidratos. Bueno, y también vamos a observar acá y el glucógeno. El glucógeno es entre los dos, haciendo siempre la aclaración entre los dos, el almidón vendría a ser un homopolisacárido. En cambio, en el glucógeno tendría que ser un heteropolisacárido. Ya hemos dicho por qué. Ahora, dentro de los glucógenos se van a almacenar, ¿dónde? En el hígado, en los animales, en un 10%, y en los músculos de los animales en un 1%. Este glucógeno, cuando el organismo lo necesita, está en extrema carencia de nutrientes, él va a degradarlos a tal extremo que lo va a llegar a hacer glucosa, que va a poder ser absorbible, ¿no? Absorbible por cada una de las células de nuestro organismo. Continuamos entonces con las funciones. Otra función muy importante son los compuestos estructurales. Cuando yo digo compuestos estructurales, me estoy refiriendo solamente a esto, que va a tener una peculiaridad, que esta celulosa va a ser una protección de la célula vegetal. Hemos dicho que la célula vegetal va a tener una diferencia. Otra diferencia va que en su membrana celular, aparte de ella, va a tener otra membrana que se llama pared celular, y allí se va a acumular una gran cantidad de, en este caso, de celulosa, la que le va a dar esa protección, esa resistencia a que pueda hacer que se formen fibras en las que van a ser las raíces, por decir, o las cortezas de los árboles, y también le va a servir como protección para que no puedan ser completamente dañadas a intemperie, ¿no? Le va a dar la protección y la resistencia a las plantas. También tenemos otro que va a ser la quitina. La quitina se va a dar mayormente en los artrópodos. También le va a dar esa resistencia, por ejemplo, a los cangrejos, a los crustáceos, claro está, a los arácnidos, a los insectos. Y en los demás vamos a ver otros ejemplos para que ustedes puedan visualizarlo mejor. También otra función, y no las 4 son las únicas, hay otras más, estoy rescatando las más importantes. También tenemos aquí, vamos a observar que los carbohidratos van a ser precursores de ciertos lípidos y de ciertas proteínas, y de 2 factores vitamínicos en el ácido ascórbico, que viene a ser la vitamina C, y en el inositol. Ellos van a ayudar a que puedan formarse tanto proteínas como lípidos cuando hay carencias de ellos, ¿no? Acuérdense que los lípidos se transformaban en glúcidos. En la clase anterior se les hizo entender eso. Continuamos entonces a la clasificación
y con ejemplos ya exclusivos. Tenemos los monosacáridos. En este caso tenemos al más importante, que es la glucosa. La glucosa, ya hemos dicho anteriormente que tiene propiedades muy peculiares. Ya se dijo que es un sólido cristalino, que es de color blanco, pero acá voy a hincar en algo más, que es dulce. ¿Cómo me doy cuenta que es dulce y cómo lo diferencio de una glucosa o que es un monosacárido de un polisacárido? Que los monosacáridos tienen esa propiedad de ser dulces, en cambio los polisacáridos tienen una propiedad de ser insípidos. O ustedes, a ver, vamos a hacer un ejemplo: cómete una manzana o un plátano, es dulce. O una uva es dulce. En cambio, cómete o trata de comerte un tubérculo, o sea, una papa o una yuca, o ya el chuño, ya que sacamos, ¿no? Que es, o la fécula del maíz. Trata de comerlo, es insípido. Entonces, esa es la diferencia clásica en lo que respecta a su propiedad, si es dulce o es insípido. Un monosacárido va a ser dulce, un polisacárido va a ser insípido. Bueno, vamos a hablar entonces de la glucosa. Es el monosacárido más abundante y es el principal fuente de energía de todos los organismos, llámese animales, plantas o los vegetales. Ahora, acuérdense que los vegetales, ellos son autótrofos, ellos crean mediante sus reservas de glucosa o de cualquier, también de lípidos o también de proteínas, van a elaborar su propio alimento. Es por ello que le llaman que son los productores. Entonces nosotros, los seres humanos, seríamos los consumidores de los productores, y en este caso de las plantas. Es por ello que nosotros conocemos también que la glucosa se van a encontrar, no solamente se va a encontrar en las uvas, también se va a encontrar ¿dónde? En todas las frutas. Bueno, también, ¿dónde lo encontramos en un organismo vivo? Lo encontramos en la sangre, lo encontramos también en el jugo de la uva. Acuérdense que la uva es un ser vivo mientras esté en la planta. Bueno, y también encontramos otro monosacárido que vendría a ser la fructuosa. También se encuentra en las frutas y en el azúcar de las frutas, todos los que son fructuosas. También hay otro que se llama manosa y etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a pasar entonces a otra clasificación más grande, que vendría a ser los disacáridos. Di es un prefijo que significa dos. Dos, en este caso dos monosacáridos, y de ellos tenemos el ejemplo clásico que vendría a ser el azúcar común, el que comemos diariamente, ¿no? Este va a estar formado por dos monosacáridos. ¿Cuáles son esos dos monosacáridos? Esos van a ser simplemente la glucosa y la fructuosa, la anterior que hemos visto. Ahora, nosotros tenemos estos dos y vamos a tener estas características. Mire, ¿por qué es de color marrón? Acuérdense que va a llegar a ser blanco. Es un sólido cristalino blanco. Sino que acá todavía falta depurar, ¿no? Llega a ser cristalino cuando tenemos el azúcar blanca. Ustedes se habrán dado cuenta ya, alguna vez habrán comido azúcar blanca. En el azúcar, por ejemplo, cuando hacen sus pasteles, ¿no? Usan el azúcar pulverizada. Ya me imagino que lo habrán visto. También tenemos otro ejemplo de azúcar, pero ese es otro azúcar de la leche, que le conocemos mayormente como la galactosa. Disculpen, la lactosa. Ahora, la leche tiene ese disacárido llamado lactosa, pero está conformado por dos monosacáridos llamados glucosa y galactosa. Entonces, la lactosa está compuesta por estos dos, y mucha gente es intolerante a la lactosa, habrán escuchado, ¿no? Mucha gente no toma mucha leche porque se embotan, porque dicen, no, yo soy, ¿cómo se llama? No resisto a la leche. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen resistencia a la lactosa, es decir, que en su organismo no resisten a dos monosacáridos juntos, por decir así.
Bueno, continuamos entonces. Sigamos entonces con los siguientes, la siguiente clasificación, que vendrían a ser los polisacáridos. Los polisacáridos ya hemos dicho que están dentro de los grupos donde son de 10 átomos de carbono para adelante, ¿no? Y vamos a tener monosacáridos mayoritarios, pero tenemos dos tipos. Esos dos tipos los vamos a ver ahorita uno por uno conforme vayamos pasando los dibujos, ¿no? A ver, en el primero tenemos el polisacárido, que son, en este ejemplo, son papas, y de las papas sacamos el famoso chuño, ¿no? Ahora, son los más grandes glúcidos y están formados por la unión de muchos monosacáridos, ¿no? Ahora, los polisacáridos, ya hemos dicho que cuando son del mismo monosacárido, van a decirse homopolisacáridos. En este ejemplo tenemos el almidón. Y también se puede sacar de la yuca, la papa, y no solamente de eso, también podemos sacar de otros, ¿no? De otros cereales. Después vamos a ver el glucógeno. El glucógeno ya hemos visto que se almacena solamente en los animales, y el glucógeno ya se tuvo en cuenta que es un heteropolisacárido, compuesto con diferentes monosacáridos. Además, nosotros lo vamos a almacenar en el hígado y vamos a almacenarlo también en los músculos de los animales. Acuérdense que el glucógeno es una reserva que tenemos nosotros en nuestro organismo. Cuando la persona está en una carencia de alimentos, está, en otras palabras, en ayuno, no se muere, porque ahí comienza a degradarse el glucógeno hasta llegar a ser glucosa, y el organismo y cada una de las células de nuestro organismo lo pueda absorber. Es por eso que las personas no mueren, pueden vivir 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 días sin comer, porque el glucógeno se va a ir degradando hasta el extremo que ya se acabe esa reserva. Ahí sí ya podrá ya morir o fallecer ese organismo vivo que estamos hablando. Pero eso sí, jamás podrá dejar de ingerir agua, porque si no, el agua sí es determinante para que un ser vivo pueda vivir. Bueno, pasemos entonces al tercero, que es que acá tenemos a la celulosa. Ya hemos dicho que la celulosa también vendría a ser igual como el glucógeno, un heteropolisacárido de diferentes está compuesto por diferentes monosacáridos. Además, que si ustedes observan acá, se va a colocar encima de la membrana celular vegetal, y es la diferencia entre una vegetal y un animal, que va a poseer una pared celular, y en esa pared celular va a estar compuesta por la celulosa, y esa celulosa le va a dar la protección, le va a dar además el sostén. Y es por eso que forman las cortezas de los troncos, incluso de las raíces, y además van a estar formadas por células muertas. A ese tipo de tejido se le va a llamar esclerénquima, que va a ser el que va a poder resistir a las tensiones, incluso a los cortes de una hacha, por decir, ¿no? Hasta que puedan tratar de cortar, porque son fibras completamente resistentes. Pasamos entonces al último, y ya para terminar vamos a pasar a la quitina. Volviendo a repetir, también va a ser un heteropolisacárido formado por diferentes
monosacáridos. Eso lo vamos a encontrar ¿dónde? En los hongos también, en los insectos, que vendría a ser un artrópodo. Y también le va a dar la resistencia a esa planta. Espero que lo que se les haya impartido hoy día les sirva para sus estudios. Muchas gracias.